Buenos días. Buenos días, doctor. Un momentico que vamos ya entrando en línea. Escucho. Para darles un saludo. Muy buenos días, doctor. ¿Usted me escucha? ¿Cómo está? Buenos días. Discúlpeme usted, tenía el micrófono apagado. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Ahora sí ya la escucho. Muy bien, ¿usted? Bien, qué alegría escucharlo. ¿Usted va a prender la cámara? Sí, señora, claro. Estoy. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Saludos, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, bueno, bienvenidos, ya estamos al aire. Estamos ya aquí viendo la sintonía de todas las personas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es un día muy especial, me siento muy contenta porque tenemos un súper invitado. Aquí siempre nos acompañan en BiogenWeb personas de todos los roles de las enfermedades huérfanas que son protagonistas. Y hoy tenemos un protagonista colombiano impresionante, el doctor Ignacio Sarante. Pero déme un momentico, doctor, ya le voy a hacer su presentación. Primero vamos a entrar a la introducción que siempre hacemos en BiogenWeb. Bienvenidos todos, soy la doctora Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular. Recuerden que BiogenWeb es un espacio, es mi página web para sensibilizar, difundir, fomentar, educar todo lo de enfermedades huérfanas para pacientes y cuidadores, pero también para la salud, para el bienestar. Entonces, recuerden que en este espacio no se pretende pontificar, no se pretende decir verdades absolutas. Recuerden que yo soy académica y científica y trabajo sobre el método científico, sin embargo somos abiertos en este espacio a escuchar las diferentes opiniones y pensamientos. Recuerden que en ciencia lo que hoy es verdad mañana es mentira y lo que hoy es mentira mañana es verdad. Recuerden que las enfermedades raras ya no están huérfanas, está BiogenWeb. Y ahora sí, me da el gusto de presentar al doctor Ignacio Sarante. Doctor Sarante, como no me quiero equivocar, yo no me aprendí de memoria todo, aunque lo sé, pero para no irme a equivocar, porque yo creo que es muy importante que conozcamos al doctor. Yo lo quise invitar porque yo quiero que ustedes conozcan el rostro del doctor Sarante, de alguna manera entren en contacto con él, porque es una persona que tiene un protagonismo muy importante en las enfermedades huérfanas a nivel nacional e internacional, pero sobre todo por todo lo que hace aquí en Colombia. Entonces, el doctor Ignacio Sarante es médico, genetista, tiene un magíster en ciencias en biología, el doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana. Él es director y profesor titular del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, director del Servicio de Genética Médica y coordinador de enfermedades huérfanas del Hospital Universitario San Ignacio, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica, es asesor del programa de vigilancia y seguimiento de los niños con defectos genéticos de la Secretaría de Salud de Bogotá. Doctor, pero yo también voy a incluirle ahí que usted hace parte del grupo fundador del proyecto colaborativo Ruta de Enfermedades Huérfanas, al cual yo también tengo el placer de pertenecer como profesor en la Universidad de Antioquia. Pero también quiero decir que usted pues tiene una serie de publicaciones, permanentemente está haciendo conferencias, charlas, justamente como educando sobre estas enfermedades. Bueno, doctor, bienvenido. Yo quiero agradecerle de parte de mi equipo de BiogenWeb y de todos por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy, sí, dígame. No, un saludo para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por su generosa presentación. Y nada, conversar de este tema a mí me encanta.
que esperemos que podamos aprender y enseñar cosas sobre el tema. Ahí lo tengo, ahí. ¿Escucha? ¿Me puede hablar, por favor? Sí, ahí, Ahora sí. Bueno, hablando, perfecto. Ok. listo. No, doctor, estamos muy agradecidos. Bueno, resulta que el tema de hoy es cómo se heredan las enfermedades huérfanas. Entonces, aquí quiero contarle, doctor, que es un público muy heterogéneo, porque la idea es que sea desde el público general, la población civil, los profesionales, para que de manera sencilla vamos educando esas temáticas que son la cotidianidad de los pacientes con enfermedades huérfanas o raras. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción en la cual usted me puede interrumpir, decirme, completarme lo que quiera. Entonces, recordemos el doctor Sarante, como decía, es que los que nos pica, doctor, la genética, ya quedamos infectados. Esto es una pasión, ¿cierto? Recordemos que la genética es esa disciplina que estudia justamente la genética, que es toda esa información que se va transmitiendo de generación en generación, eh, y que hace posible pues que las especies no se extingan. Pero además de eso, todo lo que influye, todas las variantes que influyen a esa genética hacen que las especies vayamos mejorando y vayamos nos adaptando. Pero también está el punto de que hay algunas mutaciones o variantes genéticas. Invitamos a todos porque ya estamos haciendo la transición a un concepto. Ya en unos años no vamos a hablar de mutación, sino variantes genéticas. Es decir, unos cambios que se dan en ese material genético y que algunos de ellos pueden beneficiarnos, pero otros pueden provocar una patología, una enfermedad. Esas variantes o esos cambios se transmiten de generación en generación, de padres a hijos. Y esa información tiene patrones de herencia, como por ejemplo la herencia compleja, donde puede ser uno o varios sitios del material genético que estén implicados y que pueden ser provocados por efectos externos, o puede ser que la información nacemos con ella y por ciertos factores como la alimentación, la radiación, la contaminación, los tóxicos, los fármacos, etcétera, hacen que esa porción del DNA, esa información, se active para generar una enfermedad. Entonces, también tenemos lo que se llama la genética mendeliana, muy conocida, doctor, y para nosotros aquí en las enfermedades huérfanas, la genética mendeliana se llama así porque quien lo escribió fue Gregorio Mendel, y esta genética para las enfermedades huérfanas generalmente es monogénica, es decir, que solo hay una partecita del material genético que es lo que provoca la enfermedad. Entonces este tipo de herencia lo que tiene es como diferentes patrones. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se sufra el rasgo o la enfermedad se necesita información del papá, información de la mamá, para que se exprese la enfermedad. Tenemos, por ejemplo, en las enfermedades metabólicas, a veces los que tienen diferente forma de papá y mamá, pero en el mismo lugar, entonces las enfermedades son un poco más atenuadas, las manifestaciones clínicas no son tan fuertes. Pero hay otras que llamamos autosómica dominante. Quiere decir que cuando o papá o mamá tengan el rasgo, si lo heredan los hijos, pueden sufrir la enfermedad. También tenemos, por ejemplo, las que son ligadas al sexo. Recuerden que lo que nos determina genéticamente como hombres o mujeres, machos o hembras, doctor, se me olvidaba decirle que un paréntesis, que aquí tenemos gente, y esto es internacional, ¿cierto? Y hay varias culturas, entonces, pues a veces decimos ciertas palabras como para tener mayor cubrimiento e impacto. Entonces, cierro el paréntesis.
Entonces, cuando son ligadas al sexo, por ejemplo, ligadas al X, entonces como los hombres o machos solamente tienen un X, pueden sufrir la enfermedad y las hembras tienen 2X. Entonces puede ser que o sea portador y no sufra la enfermedad o la tenga más atenuada como en las enfermedades metabólicas. Ahora, esas mutaciones que se van heredando de padres a hijos, ¿cierto? Pueden también generar unas nuevas variantes, o hay algunas variantes que se llaman mutaciones de novo o variantes de novo. ¿Qué significa esto? Que cuando estábamos en la embriogénesis, allá cuando se hizo la fecundación y éramos una morita, ¿cierto? Se provocaron ciertos cambios, se generó una variante genética, y eso es lo que se llama una variante genética o mutación de novo, y a partir de este individuo, cuando nazca, se va a empezar a heredar en sus descendientes con los patrones de herencia que acabamos de mencionar. Entonces, como ustedes verán, ese es como un principio muy sencillito de lo que es la genética. Hoy entonces traemos al doctor Sarante porque yo quiero que él nos cuente. Doctor, usted, como le había mencionado cuando lo contacté, aquí es libre, no tenemos un formato, sino que yo quería traerlo a él para que usted nos cuente lo que ha sido su experiencia en Colombia como genetista, por todas estas responsabilidades que usted tiene. Yo quiero que usted nos cuente cómo ha sido ese tránsito desde sus inicios en la genética, ¿cierto? Aquí en Colombia. Y ahí vamos a ir, empezamos usted y yo a conversar y nos vamos a ir yendo hacia las enfermedades huérfanas. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora Natalia. A ver, la genética en Colombia creo que está empezando como en los años 70 más o menos, cuando llegan los genetistas iniciales aquí, el doctor Emilio Yunis, el doctor Jaime Bernal, y por allá hacia finales de los 80 empiezan a generarse los primeros laboratorios clínicos que hacían pruebas genéticas. Básicamente eran cariotipos, eso es para mirar el número de cromosomas que tenemos los seres humanos, y otros que hacían pruebas bioquímicas, que eran unas pruebas muy simples, eran unos tubos que cambiaban de color cuando uno le ponía alguna sustancia química a esos, y ahí podíamos hacer los primeros diagnósticos. Es una genética que nos empezamos a vincular por gusto. Yo creo que todos, como usted decía ahorita, cuando uno ve la genética, se enamora de ella y ya no quiere salir más de esta. Y era una genética donde nos formábamos a través de maestrías y doctorados en la mayoría de universidades grandes aquí en Colombia. Le cuento, doctor, que yo estuve cuando yo terminé mi año rural, estuve en el laboratorio del doctor Yunis, del doctor Emilio Yunis, porque pues inicialmente yo iba a hacer la maestría en Bogotá. Ya luego me fui para Medellín y la hice con Andrés Luis Linares en la Universidad de Antioquia. Y ahí empezó como mi historia en la Universidad de Antioquia. Bueno, fíjese, con el doctor Luis Linares es interesante porque como en todas las áreas hay diferentes campos de la genética. Entonces, había unos que estaban en bioquímica. Ahí estaba, por ejemplo, el doctor Luis Alejandro Barrera, ahí estaba en la Universidad de los Andes. En Antioquia, pues estaba el doctor Gonzalo, que siempre ha trabajado muchísimo en el tema de citogenética. Pero había también genética de poblaciones, que es un concepto interesante y que ahora empieza a tener mucho impacto, y es que en los diferentes países hay regiones donde hay algunas enfermedades más frecuentes. Correcto. Eso lo llamamos clústeres o aglomerados. Sí. Entonces, ese es un tema muy interesante porque uno tiene que tener eso en cuenta cuando piensa, o sea, no solamente pensar en el paciente individual y su familia, sino que uno puede pensar en la región. Y ahí en Antioquia y Caldas tenemos un grupo de pacientes con enfermedades relacionadas con psiquiatría, con demencias. Y eso, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta siempre que analicemos una región. Correcto. Sí, doctor. Yo me inicié en genética de poblaciones, pero justamente el laboratorio del doctor Andrés Ruiz estaba en el departamento de bioquímica. Entonces ahí estaba el laboratorio que usted menciona, me encanta, de metabolopatías, donde
se hacían el diagnóstico con las pruebas de tubo. Y allí realmente yo quiero confesar que cuando yo entré ahí al laboratorio, pues yo ni siquiera, bueno, cuando eso ni siquiera que hablábamos de enfermedades huérfanas como tal, era más enfermedades metabólicas. Y la primera enfermedad que yo conocí fue la adrenoleucodistrofia metacromática, que era de una profesora de la universidad. Entonces, es muy interesante todo ese tránsito y realmente mi maestría fue en genética de poblaciones y más adelante vamos a hablar, doctor, porque justamente es como que compartamos estas experiencias que he tenido, porque usted sabe pues mi búsqueda con las enfermedades huérfanas eh, en Antioquia. Entonces, todos esos inicios son muy importantes porque son los cimientos y fueron quienes nos formaron para lo que hoy estamos haciendo. Adelante, doctor. Luego creo que viene otra etapa que empieza con el siglo y la genética también empieza ahora sí a verse. Esas enfermedades genéticas empiezan a agruparse en enfermedades raras o huérfanas y aparece la especialidad de genética médica aquí en Colombia. Es una especialidad médica como los conocen los oyentes, como si fuera medicina interna, ortopedia o cirugía, y aparecen programas donde se especializan los médicos en este tema. Ya venía pasando en muchos países del mundo y hoy en día tenemos pues 3 programas que producen genetistas y esperamos que pronto tengamos muchos más. Entonces ahora tenemos, digamos, grupos de médicos que trabajan con esta parte de genética médica, que atienden a los pacientes, y tenemos un equipo muy importante que es el que nos ayuda a hacer el diagnóstico, que son todos los equipos de laboratorio que hacen. O sea que hay una parte asistencial y ahí se cree, doctora Natalia, yo creo que es muy importante recalcar en los oyentes, es que Colombia pasó algo que no pasó en el resto del mundo, y es que el sistema de salud empezó a pagar los exámenes. Por allá desde los 80 pagaba el cariotipo y pagaba las pruebas de tubo. Correcto, doctor. Y así ha venido pasando y hoy en día somos la envidia de la región porque es tal vez el único país donde el sistema de salud cubre los exámenes de genética. Eso en otros países como Perú, Ecuador, Chile, es muy difícil que los pacientes puedan hacerse estos exámenes. Y bueno, esa es una gran ventaja de Colombia y yo creo que esa experiencia nos ha servido mucho para apoyar todos estos pacientes. Sí, doctor, yo creo que eso hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo y también como invitar sobre todo a pacientes y cuidadores, porque la genética es una gran herramienta para hacer el diagnóstico. También, y quiero que hablemos de ese puntico que es algo que me imagino que usted también le pregunta mucho cuando estamos con los pacientes, y es la interpretación de los exámenes de genética. Yo quiero mencionar, quisiera que usted corrobore lo que estoy diciendo o me corrija, ¿cierto? O que nos cuente cuál ha sido su experiencia. Miren, queridos ciberescuchas y cibervidentes, la genética podemos decir que es una ciencia nueva, entre comillas, realmente lleva un poco más de un siglo. Las enfermedades huérfanas podemos decir que aproximadamente desde la década de los 80 estamos hablando de eso. Así que muchas enfermedades huérfanas ni siquiera se sabe cuál es el gen o los genes responsables de esas enfermedades. Es decir, hasta se están caracterizando ahora en sus manifestaciones clínicas. Entonces muchas de las variantes genéticas, porque uno de los resultados que más frecuente salen cuando se hace exómica, que ahorita podemos detallar un poquito de eso, es de significado incierto, ¿cierto? Y por eso yo quería hacer este espacio, porque quiero que alentemos, doctor, a todos los que nos están viendo y escuchando, de que muchas veces esas variantes que son de significado incierto o que en algunos salen negativo, pero la clínica es florida, ¿qué quiere decir? Que tiene todas las manifestaciones clínicas, hay que seguir buscando, porque de todas maneras
estamos construyendo, cada vez estamos mejor, tenemos más herramientas, pero todavía hay cositas que tenemos que afinar. Y entre eso es, por ejemplo, el que también hago la invitación para todos los clínicos de Colombia. Por eso tenemos que publicar las variantes genéticas que encontremos, porque estas tecnologías se nutren de las variantes genéticas que van aplicando. Entonces, no parecería que nosotros tenemos muchas variantes genéticas que todavía no están en esas bases de datos. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, para dar una introducción a los oyentes, estas pruebas de las que estamos hablando es como leer un texto, ¿no? Es como leer palabras y letras enseguida. Y las variantes serían un error ortográfico, ¿no? Un cambio en una de esas letras. Esas variantes aquí en Colombia es muy curioso porque por la posibilidad de hacerlas y las pague el sistema de salud, entonces tenemos muchos pacientes que podemos hacerle la secuenciación. Y esa secuenciación nos va a dar 3 resultados, o nos va a decir, mire, este paciente tiene una variante patogénica, eso quiere decir que confirmamos el diagnóstico y por lo tanto ya quedamos tranquilos porque sabemos qué tiene el paciente, o no aparece ninguna, o las variantes son benignas y simplemente no encontramos una explicación de la clínica del paciente en ese examen. Pero tal vez nuestra dificultad o el reto más grande es que encontramos, lo que dice aquí la doctora Natalia, unas variantes de significado incierto, que no se sabe si esas variantes van a ser la explicación de la enfermedad del paciente o no. Y por lo tanto ese trabajo es un trabajo que tiene mucho que ver con que pudiéramos tener bases de datos. Esas bases de datos están en internet hoy en día, hoy las tenemos disponibles, algunas son gratis, se pueden acceder gratuitamente, otras son acceso de pago, pero es fundamental entender que la genética de cada país, la genética de cada región tiene sus diferencias y sería muy importante poder tener realmente esas variantes colombianas en nuestras bases de datos para poder comparar con los resultados de los pacientes y darles un resultado mucho más preciso. Ahí tenemos un reto gigantesco. A mí me ha parecido siempre que es muy curioso que nosotros paguemos las pruebas, pero cada laboratorio se queda con los resultados, tiene los resultados separados y no tenemos una gran base de datos, un biobanco, que sería lo ideal que deberíamos tener en Colombia. Veo que hay esfuerzos ahorita por muchas personas que están tratando de hacerlo, pero ojalá podamos llegar a eso en el futuro. Ay, doctor, agradezco enormemente que usted haya mencionado eso porque queremos invitar a todas las personas de Colombia, incluso a los mismos pacientes, para que digan, mire, por favor, yo quiero que mi información se conozca, pues no públicamente, sino estimular a todos los laboratorios clínicos, servicios que prestan esta genotipificación. Por favor, que empecemos a unirnos, porque eso va a ser supremamente importante para ayudar a las futuras generaciones. Recordemos que estamos hablando de genética, o sea que si usted tiene una variante genética, seguramente sus descendientes lo pueden tener. Entonces eso me encanta que lo haya mencionado usted. Bueno, doctor, entonces cuéntenos, yo quisiera que contáramos como esas posibilidades desde los lugares donde usted está, que los servicios que ustedes prestan a los, pues para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Bueno, aquí digamos que tenemos una dificultad que se llama odisea diagnóstica. Los pacientes de enfermedades raras, que para dejarlo aquí, me imagino en este canal ha sido muchas veces difundido, se llaman así porque son poco frecuentes y para Colombia poco frecuente es que sea menos de 1 en 5.000 personas. O sea, si uno ve 5.000 personas, una tiene la enfermedad. Cuando eso es menos frecuente, eso se considera una enfermedad rara. Y como son enfermedades raras, no son lo que los equipos de salud ven diariamente. O sea, las enfermeras, los médicos generales, los pediatras. Y eso hace entonces que esos pacientes les pase algo que es muy triste y es que se la pasan de consultorio en consultorio y todo les sale normal.
Y esos pacientes entonces terminan muchas veces en psiquiatría porque dicen, no, usted lo que debe tener es un problema mental, vaya al psiquiatra a ver si se resuelve eso. Desafortunadamente, el desconocimiento de esas enfermedades raras hacen que se demore mucho el diagnóstico. Y cuando se demora el diagnóstico, yo no estoy hablando de unos días o unas semanas, sino estamos hablando de años. Estamos encontrando aquí, hace poco publicamos un artículo en Bogotá, el promedio son 61 meses, 5 años, pero para algunos grupos de enfermedades pueden ser 10 años. Imagínense uno con un dolor, con una molestia, 10 años yendo de médico en médico, le hacen exámenes, le mandan medicamentos, muchas personas luego acceden a otro tipo de medicinas y nunca se resuelve su problema. Es realmente dramático el tema. Entonces, doctor, ahí necesitamos que llegue al especialista que es. Quiero complementarle que esto no solamente sucede en Colombia, es en el mundo. El 44% de los pacientes, cuando llegan a su diagnóstico, han visitado por lo menos 4 especialidades. O sea, eso no es particular de Colombia. Adelante, perdón que lo interrumpí. Exactamente, ¿no? Eso es un tema mundial. Cuando comparamos nuestros resultados con España son muy similares, o sea que no es un tema solamente de países desarrollados. Pero la idea es disminuir esa odisea diagnóstica. Entonces, hoy en día estamos haciendo todo tipo de cosas. Hacer este tipo de divulgación es en parte colaborar con que las personas sepan que estas enfermedades existen y que le pueden decir a su médico, oiga, doctor, ¿no será que yo tengo una enfermedad rara? Mire que llevo tantos años y nunca nadie me encuentra qué es lo que yo tengo. Entonces, venimos trabajando citar a los pacientes y estamos trabajando en diferentes herramientas para intentar romper esa odisea diagnóstica, herramientas digitales y muchas estrategias para que los pacientes lleguen rápidamente al especialista que sí les puede diagnosticar. Puede ser un genetista porque hay muchas de estas enfermedades raras que son genéticas, que son causadas por alteraciones genéticas. Entonces, ese, digamos, es el trabajo que hemos venido realizando, capacitando a todo el equipo de salud, a los pacientes y buscando soluciones para que esto, pues, deje de suceder. Sí. Doctor, y cuéntenos, como usted puede estar en la Javeriana y allí está todo el laboratorio, porque me imagino que usted trabaja también con el Instituto de Errores y Datos del Metabolismo, porque todo esto está en la Javeriana, ¿cierto? Entonces, cuéntenos, cuando a ustedes le llegan, porque una de las preguntas frecuentes es, bueno, yo cuando me envían mi examen genético, ¿qué hago? ¿Cierto? Yo quisiera que le contáramos como a quienes nos están viendo cuáles son los servicios que ustedes están prestando de genética y cuáles son remitidos, por ejemplo, al exterior. Sabemos que muchas, como eso está dentro del marco del sistema de salud, pues eso va a depender, pues, lógicamente de lo que se conoce como IPS o EPS, ¿cierto? Entonces, como para que nos cuente cuáles son esos servicios que ustedes prestan. Bueno, aquí digamos que nosotros desde el Hospital San Ignacio tenemos 3 grandes grupos de servicios. Uno son la de genética general. Genética general, para los que nos oyen, es básicamente cuando uno tiene una enfermedad en la familia, que hay varios enfermos en la familia, esas son las consultas típicas de genética general. Pero hoy en día tenemos otra gran rama de la genética que tiene que ver con el cáncer. El cáncer se pensaba que era una enfermedad mucho más ambiental, que era el que fumaba le daba cáncer. Pero hoy en día sabemos que el cáncer tiene una carga genética muy importante. Entonces, la consulta de oncogenética, que tiene que ver con la parte de genética del cáncer, es muy grande. Y hoy en día tenemos muchísimos pacientes que se nos acercan a preguntarnos, mire, es que mi papá tuvo cáncer, mi tía tuvo cáncer, un hermano también, ¿qué riesgo tengo yo de tener esa enfermedad? Y el otro gran grupo es el que usted nos nombra ahorita, que son enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas tienen que ver con cómo procesa uno los alimentos,
Y cuando uno no tiene cómo procesarlos adecuadamente, se produce una alteración y eso puede llevar a un retardo mental o puede llevar a problemas gastrointestinales, a problemas renales. Y ese es el otro gran grupo que tenemos, que es una clínica de errores innatos del metabolismo. Entonces ahí, según el paciente, lo vamos dirigiendo a cada uno de esos servicios. Bueno, hay otra cosa que es muy importante y que quiero que tomemos, que hablemos y la tomemos por los cachos, que es cuando encontramos una variante genética que provoca una enfermedad. Porque ahí hay un punto muy importante que es la asesoría genética. Entonces yo quiero que nos cuente, doctor, como su experiencia y sus recomendaciones, porque simplemente una de la información más útil de las pruebas genéticas en una familia nuclear, padre-madre, es la asesoría, la consejería genética. Entonces, para que nos cuente de esto. Perfecto. Cuando uno tiene un resultado, imagínense ustedes que le sale un cuadro hemático alterado porque tiene anemia, ese es un problema del paciente únicamente. Pero los exámenes de genética tienen una particularidad, y es que cuando me hacen un examen de genética, me están diciendo qué diagnóstico tengo yo, pero como la información se transmite en la familia, también va a haber familiares que pueden tener riesgo de tener esa misma enfermedad. O sea que cuando tenemos un examen de genética, esto tiene una implicación de toda la familia. Por lo tanto, es muy importante hacer la asesoría genética y contarle a los pacientes qué impacto tiene esa alteración que encontramos en él. En varios niveles. Uno de esos, ¿qué riesgo tiene usted de tener un hijo con una enfermedad? Eso se llama básicamente una asesoría preconcepcional. O sea, le vamos a decir, mire, si usted tiene un hijo a la manera normal con su señora, el riesgo de tener un hijo con esa misma enfermedad va a ser de tanto. Esa es una de las asesorías más clásicas que nosotros hacemos. También podemos hacer asesorías sobre enfermedades que están en la familia. Le podemos decir, mire, el riesgo que usted tiene de tener una enfermedad a los 40 años es de tanto. O que aparezcan otras personas enfermas en la familia es de tanto. O sea que la asesoría va a ser muy importante para que las personas tomen decisiones informadas sobre su vida reproductiva, sobre sus hábitos de vida. Si a mí me dicen que tengo un riesgo elevado de tener un infarto al miocardio, pues entonces yo tengo que ser mucho más, trabajar mucho más en mi dieta, en mis hábitos, en no fumar, no consumir alcohol, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces la asesoría es un elemento fundamental después de que tengo un resultado genético. Sí, y por eso invitamos a todas aquellas mamitas que están esperando a su bebé, si ya han tenido la información, entonces lo decidan en familia, ¿cierto? La conducta a seguir. Porque hay otra cosa que quiero mencionar, porque en Medellín, yo no estoy segura, pero usted, doctor, está más informado, pero hay posibilidades de hacer cuando la madre está en gestación. Sé que en Bogotá lo hace, me estoy refiriendo a la amniocentesis o pues biopsia de vellosidad coriónica. ¿Usted conoce sobre estos servicios en Bogotá? ¿Ustedes de la asociación de pronto saben si en otras ciudades ya lo están haciendo? Bueno, ahí ese sería una asesoría prenatal, o sea, tenemos una pareja o una mujer que está embarazada y ella quiere saber qué riesgo tiene de tener un hijo que su hijo, el que tiene en ese momento, tenga algún problema. Una parte es hacer la historia familiar, que todos deberíamos saber muy bien en la familia qué enfermedades hay. Hay varias maneras de poder realizar esas pruebas. Hoy en día tenemos disponibles unas pruebas que no hay que entrar al útero de la mamá, que son las pruebas que se toman en sangre materna y ahí me pueden decir cuál es el riesgo que mi bebé tenga, sobre todo un problema cromosómico, tipo síndrome de Down, síndrome de Turner, esos síndromes frecuentes. Son pruebas de tamizaje que si me salen positivas me aumenta el riesgo y ahí la mamá podría decidir entonces hacer una amniocentesis, que es bajo visión ecográfica, con una aguja sacar un poco de líquido amniótico y ahí en esas células se pueden realizar los exámenes de genética. O sea que hoy en día tenemos dos disponibles. Las primeras
no están en el sistema de salud. Las primeras se hacen en general de forma particular. Muchas de ellas las hacen inclusive en otros países. Pero la amniocentesis, sí, cuando una mamá tiene un riesgo muy alto de tener un bebé con una alteración cromosómica, se hace la amniocentesis. Es muy importante, y acá creo que es para todas las pruebas genéticas, para los que nos están oyendo. No se dejen hacer una prueba genética sin que les expliquen para qué sirve, porque Correcto. después van a tener muchos problemas. Lo importante es que me expliquen qué opciones voy a tener. Pensemos en una mamá que tiene miedo de tener un bebé con síndrome de Down. Si yo le hago una amniocentesis y sale el síndrome de Down, yo tengo que decirle a esa mamá, ¿y usted qué va a hacer con ese resultado? Porque si la mamá nos dice, mire, no, yo no voy a hacer nada, yo tengo mi hijo, no hay ningún problema, ¿para qué hacemos la amniocentesis siendo que no vamos a cambiar esa conducta? Entonces, en todas estas pruebas es muy importante explicarle al paciente antes qué impacto va a tener en su vida el resultado y que él tome la decisión de si quiere hacerse las pruebas o no. Correcto. Sí, porque hay que pensar que todo este tipo de pruebas que se puedan hacer, el diagnóstico se puede hacer lo más temprano, es sobre todo para que nos preparemos para la calidad de vida, tanto del bebé como de la familia. Hay otro puntico, pues, que también quiero tocar porque ha salido aquí en los envíos, y es que sabemos, sobre todo cuando las familias, la pareja tiene problemas de fertilidad, entonces se hacen fertilización pues asistida, ¿cierto? Y pues, sí. Exacto, puede ser in vitro, puede ser por IFI o por ICSI, y tenemos que ya incluso para algunas enfermedades se están haciendo incluso biopsias en el momento en que todavía lo tenemos a nivel in vitro y se hacen algunas caracterizaciones. Yo sé que aquí, afortunadamente, pues en Bogotá y en Medellín hay algunos laboratorios que prestan ese servicio, y sé que, por ejemplo, Dejando Huella Insert ya está aquí en Medellín, está prestando ese servicio, ¿cierto? Igualmente, como dice el doctor Sarante, que es supremamente importante es saber que usted tiene que alinearse con su médico genetista, con el ginecólogo que lo está acompañando en estos procesos, para que lo guíe y le explique esta información. Porque a veces cuando los papitos quieren tener su familia, pues obviamente quieren que todo salga perfecto, pero a veces se tiene demasiada información y a veces no se sabe qué hacer con ella, ¿cierto? Bueno, doctor, quisiera que nos cuente también, que ya es como hablando un poquito del futuro, todas esas actividades de investigación que se están haciendo, por ejemplo, en la Javeriana, sabemos que también los están haciendo en otras universidades. Es como hablar un poquito del futuro de las herramientas genéticas para el tratamiento, y estoy hablando específicamente de la terapia génica, la terapia de reemplazo enzimático, porque verdaderamente gracias a la información genética es que podemos ir llegando a eso, y pues tengo conocimiento de todos esos trabajos que por muchos años en la Javeriana, en los Andes, han hecho. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, esto es maravilloso realmente, y es muy importante que ojalá todo el mundo lo sepa. La mayoría de medicamentos que hemos venido utilizando históricamente son medicamentos de síntesis química. Piensen, por ejemplo, el más conocido puede ser la aspirina. Eso es una sustancia química que se hace en una fábrica. Pero desde hace unos 30 años se viene trabajando, sobre todo para enfermedades huérfanas, y ahí yo diría que los pacientes de enfermedades huérfanas han sido los que nos han proporcionado esa oportunidad de aprender, en que uno también le puede cambiar la información genética a las personas y eso podría entonces mejorarle su enfermedad. Eso en general es lo que llamamos terapia génica. Eso empezó por allá en los años 90 en Francia, pero hoy en día se ha desarrollado muchísimo. Se ha desarrollado tanto que uno podría decir que de esos desarrollos a partir de las enfermedades huérfanas fue que logramos hacer las vacunas de COVID. Ese mismo mecanismo de terapia génica fue con el que hicimos las vacunas de COVID.
Y hoy en día hay aprobados en el mundo entero muchos medicamentos basados en esto, en que a uno le ponen unas partículas que son de lípidos o que son virales, y eso hace que le cambie a uno la información genética, y como decíamos al principio, esas variantes patogénicas que producen la enfermedad cambian y ese paciente en teoría va a mejorar su clínica. Pues hoy en día tenemos ya varios países latinoamericanos que tienen esas terapias aprobadas. Colombia acaba de salir el acta del INVIMA, donde posiblemente van a aprobar también la primera de terapia génica para una enfermedad catastrófica, terrible, que es la atrofia muscular espinal. Y lo que se predice, y lo dice por ejemplo Ángel Carracedo, un español genetista muy importante, es posible que en unos 5 años la mitad de los medicamentos que tengamos disponibles son de ese tipo y no de los de síntesis química. O sea, esto va a cambiar realmente cómo se ve la medicina. Y hoy en día además no solamente tenemos terapia génica, sino que además hacemos terapia génica en edición. Vieron, les contaba yo que una variante o una mutación es como un error ortográfico. Hoy en día tenemos unas tijeras moleculares con las que se ganaron el premio hace unos 3 años en Estados Unidos, que cambian y corrigen el error. Eso se llama edición genética. Y ya está disponible, ya hay un medicamento aprobado para anemia falciforme en los Estados Unidos. Entonces esto va a cambiar definitivamente la medicina y es muy interesante porque vamos a poder realmente llevarle salud a los pacientes que antes pensábamos que no tenían ninguna posibilidad de curarse. Sí, y ahí es muy importante como invitar a todos, es una invitación global, y es que en la medida en que tengamos más pacientes detectados, ¿cierto? Y más personas tengan acceso a estos medicamentos, los costos se van a reducir, porque uno de los grandes problemas que tienen estos tratamientos, bueno, hay que reconocer que la biotecnología para estos medicamentos, hasta la que tenemos en el momento, es costosa, es dispendiosa, ¿cierto? Pero además de eso, como muchas de esas enfermedades, pocas personas las tienen, eso incrementa los costos, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que, y quiero concientizar a todos los pacientes, cuidadores, a los papitos, de que apoyen la investigación científica, porque apoyar la investigación científica, ser parte de la investigación científica, es usted proporcionar esa información que su hijo tiene o su familiar tiene, pero que en las futuras generaciones pueden hacer un cambio a partir del dolor que la familia, que el paciente sufrió, pero que incluso puede ser que cuando ya ese niño, ese bebé, ese pequeño, ese grande, pueda tener beneficios de esos avances científicos. Así que esto es como una invitación también para las instituciones que apoyan la investigación, porque todos esos eslabones que vamos construyendo desde nuestras universidades es lo que van a permitir más desarrollos. Yo creo que aquí en Colombia hay unos grandes potenciales. Somos un poquito pobres en la financiación para proyectos de investigación, pero hay que ir trabajando. Y igualmente las alianzas. Yo creo, doctor Zárate, que cuando usted y yo estábamos chiquitos en esto de la genética, todavía había un poquito, éramos un poquito más celosos, los grupos eran más celosos, cuando eso no había internet, ¿cierto? Pero hoy en día la globalización nos está invitando a crear los clústeres, los grupos, unirnos con la gente, mire, mostrarle, mire mundo, yo tengo esto, ¿usted qué tiene para ofrecernos? Y de esta manera vamos a mejorar. Bueno, doctor, hay otro aspecto que quiero que tratemos y es la parte de la educación, la formación que se hace en las universidades, ¿cierto? En genética, usted ya lo había mencionado un poquitico, pero ahí quiero que lo articule también con todo lo que hace la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y de Genómica, porque creo que es importante que todos conozcamos esto.
Sí, ahí hay, digamos, dos temas. Un tema, y es que en Latinoamérica, en las universidades, en los programas de salud, no estoy hablando solo de medicina, en enfermería, en bacteriología, en nutrición, la genética es muy pobre. La genética tiene poca profundidad y eso debería empezar a cambiar y es lo que venimos trabajando con las diferentes facultades. Pero corregirlo en las universidades no va a hacer que las personas que trabajamos en salud cambien. Así que la propuesta es tener diferentes formas de poderse educar. Nosotros desde la asociación tenemos una plataforma educativa que se llama Genópoli, así lo pueden buscar por internet, y allí tenemos cursos para muchas personas, algunos para personas de la comunidad, para que aprendan de genética, otros para médicos o enfermeras, para que aprendan, por ejemplo, de talla baja, qué hacer con un niño de talla baja, cuándo es una enfermedad rara, cuándo no. Lo mismo también tenemos cursos para especialistas, para cardiólogos, para genetistas, para que aprendan. O sea que hoy en día que tenemos estas herramientas digitales que pueden difundirse también, pueden también hacer cursos para aprender y luego aplicar en su vida diaria, en su trabajo diario como profesionales de la salud. Perfecto, qué maravilla. Sí, hay otra cosita que quiero que mencionemos y es la parte de las ya como todo esto de genética a las enfermedades huérfanas. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia con enfermedades huérfanas, cómo llegó usted a este océano que son las enfermedades huérfanas. Bueno, aquí digamos que Colombia ha tenido un desarrollo muy interesante en enfermedades huérfanas. Tienen mucho que ver dos lados de la moneda. Uno, por un lado, los pacientes. Los pacientes se han venido organizando en asociaciones y esas asociaciones están tomando mucho vuelo y realmente tienen una gran capacidad de gestión para decirle a nuestros gobernantes, decirle a los que hacen las leyes que los pacientes con enfermedades huérfanas necesitan un tratamiento diferente porque son familias muy, muy vulnerables. Entonces, tenemos una de las primeras leyes de toda la región y eso fue fomentado por las asociaciones de pacientes. También por el otro lado fue fomentado por el Ministerio de Salud de aquel entonces, porque se dieron cuenta que la mayoría de cosas costosas que había en el sistema provenían de pacientes o de medicamentos para tratar enfermedades huérfanas. Eso hizo entonces que tuviéramos una primera ley que es en el año 2010, imagínense, hace 14 años. Y esa ley ha venido desarrollándose. Uno de los temas de la ley era que había que crear centros de referencia. En eso nos hemos demorado. Los pacientes con enfermedades huérfanas, definitivamente en el mundo entero está demostrado que deberían estar no por ahí andando en cualquier hospital o en cualquier sitio, sino en un centro donde hayan personas que sepan mucho del tema, porque eso les va a mejorar el pronóstico, les va a mejorar la calidad de vida y nos va a permitir hacer investigación. Entonces, desde que salió la ley hemos venido trabajando en implementarla. En el 2018 salió el tema de centros de referencia. En el Hospital San Ignacio estamos tratando de generar un centro de referencia ya para un grupo de estas enfermedades y hemos venido relacionándonos con los pacientes. Usted lo decía antes, esto no es un tema ni de solo genetistas, ni de solo pediatras, sino que todos los actores, incluyendo los laboratorios de diagnóstico, las asociaciones de pacientes, todos los otros gremios que tienen que ver, porque las enfermedades huérfanas no solo atacan una parte del cuerpo, sino que además es el corazón, el cerebro, los músculos, o sea que aquí hay mucha gente que tiene que estar involucrada y esa es la manera como deben tratarse sus pacientes. Entonces ha sido un desarrollo muy bonito. Colombia también tiene algo nuevo que es una mesa de huérfanas, ¿no? El ministerio, bajo el viceministro de Salud Pública, se generó una resolución ya hace 2 años donde hay una mesa de huérfanas oficial que venía trabajando desde hace tiempos, pero desde ahí se toman las decisiones. Tenemos un listado de enfermedades huérfanas, donde los pacientes quedan en una base de datos y esos pacientes reciben beneficios si están en la base de datos. O sea que yo creo que ha habido un desarrollo muy interesante donde pues muchas personas hemos venido trabajando en que eso siga avanzando en beneficio de los pacientes y sus familias. No, y le complemento eso, doctor, que
a nivel Latinoamérica somos un país pionero, porque si usted se va país por país, me refiero, si usted va a Ecuador, bueno, México no, pero Costa Rica, Honduras, eh, eh, Perú, Bolivia, ni siquiera, bueno, en algunos ni siquiera las enfermedades huérfanas han sido reconocidas en sus políticas de salud. Y cuando se reconocen, ni siquiera, pues se reconocen muy poquitas. Recordemos que Orphanet ha reconocido 9.603 enfermedades. Colombia, latinoamericanamente hablando, es de los que más incluye. Nosotros incluimos 2.247 con la corrección 2.236 en la última resolución. Y la acción que hace el Instituto Nacional de Salud es aproximadamente cada 2 años incluir 50 enfermedades más. Entonces, yo creo que eso que usted dice es muy bonito, es gratificante. Obviamente tenemos mucho que crecer, tenemos mucho que avanzar, ¿cierto? Pero los logros que hemos hecho han sido muy importantes. Y también hacer el reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, que han sido fundamentales en esto. Bueno, doctor, ya para ir cerrando, vamos a entrar voy a hacerle la última preguntita y ya entramos en la fase que a veces por las redes sociales nos hacen algunas preguntitas. Y lo último es, bueno, doctor, su equipo, sus actividades, sus trabajos, ¿dónde o cuéntenos qué está haciendo y dónde lo podemos encontrar? A quienes de ese grupo podemos contactar para que hagamos más país desde el punto de vista de la genética. Bueno, digamos son dos puntos fundamentales. Yo estoy con la Universidad Javeriana del Hospital San Ignacio. Allí pueden contactar el Hospital San Ignacio, allí en su página web o en sus call center. Pueden solicitar consultas con los diferentes temas que hemos hablado, la genética general, oncogenética, clínica de errores innatos del metabolismo. Esperamos pronto tener el centro de referencia, ya les contaremos para qué enfermedades. Y el otro lado es la asociación. Los pacientes, tenemos genetistas en todo el Colombia y pueden contactarlo, pueden entrar en la página de la asociación que es acmgen, acmgen.org, y ahí pueden encontrar los especialistas que están en todo Colombia y pueden buscar esas asesorías con esos especialistas. El otro tema que trabajamos es investigación. Investigamos en enfermedades raras, investigamos en defectos congénitos, algunos de ellos también son enfermedades raras, así que venimos trabajando desde la universidad. Los que quieran formarse en este tema de la genética, tenemos disponibles, como les contaba ahorita, la plataforma de genética o en el instituto, así que bueno, hay muchas oportunidades de contactarnos y de poder trabajar juntos. Y no podemos dejar de mencionar, porque usted es de los fundadores del proyecto de colaboración de la ruta de enfermedades huérfanas. Hablemos un poco de eso. Ese es uno de los ejemplos más interesantes, porque hacer una ruta de enfermedades huérfanas, eso no lo puede hacer ni la Asociación de Genética, ni de la Nefrología, ni el Colegio Nacional de Bacteriología. Esto tiene que ser todos los actores al tiempo. Y ha sido una experiencia maravillosa, porque yo creo que en una unión bastante poco frecuente se dio el trabajo entre un gestor farmacéutico, entre asociaciones gremiales, entre universidades, entre laboratorios de diagnóstico, en aseguradores, laboratorios farmacéuticos, y todos juntos pensando en cómo resolver el problema de los pacientes. Entonces eso es muy interesante. Fundaciones, pues, porque hay agrupaciones de la sociedad civil, que es muy importante. Y claro, y asociaciones de pacientes, que son fundamentales. Es que hoy en día, nosotros que estamos creando un centro de referencia, tenemos muy claro que parte del tratamiento de un paciente es contactar con la asociación de pacientes. Porque yo puedo saber mucho de genética y de tratamientos, pero yo no sé cuál es la mejor marca de pañal para una enfermedad, o a la hora que le tengo que dar la comida a un paciente, qué música le gusta a tales pacientes que tienen tal condición. Eso solo lo saben los otros familiares que han vivido con esa condición. Entonces esto es complementarse entre todos, y ese proyecto de ruta
que ha seguido avanzando y que cada vez crece más. Yo creo que es un ejemplo para el país de cómo se maneja un problema tan complejo como este. Esto no es solamente una asociación o una persona o un grupo, sino tienen que ser todos los actores trabajando al mismo tiempo. Sí, yo quiero celebrar esto porque tantos años que llevo en esto, doctor, yo quiero decir que yo me he quitado el sombrero porque reunir 20 diferentes instituciones a trabajar sincrónicamente, semana a semana, cada uno de los diferentes comités, la reunión general, semana a semana, cada quien aportando lo mejor, yo creo, y de una manera respetuosa, con rigor académico, científico, teniendo siempre lo principal, lo que más resaltamos es a los pacientes y a los cuidadores. A todas las actividades se centran hacia el beneficio de los pacientes y cuidadores, y yo creo que eso es bellísimo, pero además porque este tipo de iniciativas no solamente se quedan en la consolidación de reunión de grupos, sino que además está aportando porque está generando conocimiento, información para la sociedad, para el sistema de salud, para las instituciones oficiales que son importantes. Bueno, doctor, vamos a pasar un poquito, voy a mirar a ver qué tenemos, si por allí hay alguna pregunta, no voy a leer, pues queremos agradecerles a todos sus mensajes, sus preguntas, si hay algunas específicas que de pronto no logre ver, yo se las hago llegar a los pacientes, por favor, nos perdonan que a veces tenemos problemas con el audio o con el video, pero como esto está conectado a internet, a veces no es tan fácil. Dice la señora Jiménez, que es de Bilbao, España, le agradecería al doctor me permita una preguntita. Cuando se hace un estudio genético de una condición, si se localiza una variante o mutación Bush, pues BSU, o sea, variante significado incierto. Correcto. ¿Cómo se debe tratar por parte del profesional? Qué pregunta tan buena, me encanta. Bueno, lo que hacemos hoy en día con estas variantes de significado incierto es que debemos decirle al paciente que por ahora no podemos sacar una conclusión, pero que debemos estar revisando permanentemente las publicaciones en la literatura y en las bases de datos. Hoy en día la idea es que podamos estar, según la enfermedad, uno puede estar citando al paciente cada 6 meses o cada año para que pueda revisar esa variante y ver si esa variante se ha convertido en una patogénica o si la han reclasificado en una variante benigna. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes. Y eso además es académicamente muy interesante porque estos exámenes entonces no son exámenes que se quedan quietos en el tiempo, sino que permanentemente hay que revisar esa información. Perfecto, doctor. Por aquí dicen pues que sus palabras honran a la gente, que bueno, muchas gracias. También dicen es necesario que la genética tenga más profundidad y más peso. Los colombianos sois muy luchadores. Bueno, dicen Ale, específicamente sobre la esclerosis múltiple, ¿hay en Colombia alguna investigación sobre esta patología? Gracias. La doctora Marta Sosa. Bueno, aquí en esclerosis múltiple hay que recordar que la esclerosis múltiple no es una enfermedad que tenga una carga genética tan importante, pero estamos teniendo, por lo menos en Bogotá, no sé si en otros sitios de Colombia, tenemos ya centros donde se están trabajando grandes cohortes de pacientes, o sea, grandes grupos de pacientes. Uno es el Hospital de la Universidad Nacional y el otro es el Hospital San Ignacio, donde yo trabajo. Ahí tenemos especialistas específicos en este trabajo y nosotros estamos buscando ser centro de referencia de esclerosis múltiple.
las ventajas de tener estos pacientes en seguimiento es que se pueden utilizar luego para poder hacer pruebas de medicamentos nuevos, de terapias nuevas, y eso nos va a proporcionar mucha más información, sobre todo, como decíamos al principio, de cómo se comporta la enfermedad aquí en Colombia. Siempre tendremos diferencias según las regiones. Entonces, conozco esos dos grupos con los cuales se podrían contactar en el Hospital de la Universidad Nacional y en el Hospital San Ignacio. Excelente. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo pueden las personas afectadas por una enfermedad rara participar en estudios genéticos para contribuir a nuevas investigaciones? Qué buena pregunta. Bueno, y un mensaje que me había quedado pendiente de darle. Tengan cuidado con investigaciones o con propuestas terapéuticas que encuentran en Internet. Ay, me encanta, doctor, que está diciendo eso. Resáltelo muy bien. Perdone que le interrumpa, pero eso es muy importante. Perfecto. La sugerencia aquí es, vaya donde un genetista reconocido, un genetista graduado, y ahí le puede preguntar, porque hoy en día la información sobre proyectos de investigación está disponible en Internet, en los proyectos de los Estados Unidos, de Europa e inclusive también de Colombia. O sea que cuando tiene una enfermedad huérfana, es muy importante que se lo pueda preguntar al genetista. La otra son las asociaciones de pacientes. Uno de los trabajos más bonitos que hacen las asociaciones de pacientes es estar investigando dónde hay proyectos que busquen terapias nuevas. O sea que también eso es otro sitio donde puedan consultarlo. Tener cuidado con los sitios donde consultan, siempre estar seguros que son profesionales graduados, que tienen sus títulos correctos, o asociaciones de pacientes reconocidas donde puedan obtener esa información. Recuerden también que no porque mi hijo o yo tenga una enfermedad huérfana me van a incluir en ese proyecto. Hay que cumplir con una serie de criterios que son muy estrictos y muchas veces no se cumplen, pero los pueden probar, pueden ingresar, llenar los formularios, tomar la información para saber si pueden cumplir con los criterios de inclusión en esos proyectos. Sí, yo también ahí quiero hacer una invitación, igualmente, pues como reforzar un poquito, doctor, en lo que usted ha dicho, y es que en las organizaciones de la población civil o de pacientes y cuidadores aislados, mire, es muy difícil que uno sepa todo, y más algunas cosas que son tan especializadas. Pero por favor, busquen ayuda. Todos nosotros estamos en diferentes plataformas, universidades, instituciones. Busquen ayuda para que certifiquen que ese proyecto de investigación ha sido avalado por un comité de ética serio, responsable, profesional. Sabemos claramente que a veces hay intereses o personales o económicos o de otra índole, pero es muy importante que se asegure que si usted no puede, no tiene las herramientas para decir si esto sí o no participo o no, pregúntele a su médico tratante, pregúntele a las universidades, en los comités de ética a veces no tienen, pues ustedes no tienen acceso, pero muy seguramente dentro del proyecto de investigación tiene que estar el comité de ética y ellos deben tener un consentimiento informado, donde dan la información a quien le pueden averiguar. Entonces, por favor, los invitamos a que se cercioren mucho de esta información. Bueno, doctor, aquí hay infinidad. Gracias por la respuesta, por su participación. También queremos aquí darle un agradecimiento a todos los que nos ven, nos siguen. Doctor, yo le cuento, muchas gracias por estar aquí y lo más bonito de eso es que nuestros videos en las diferentes plataformas de los envíos después son vistos por muchas personas. Fíjense que, por ejemplo, en el último que hicimos, ya van más de 1000 personas que lo han visto. Y esto lo estoy diciendo no por una propaganda, sino porque este es el objetivo de Biogen, difundir la información. Así que, doctor, muchas gracias. No sé si usted quiera mencionar algunas últimas palabras o decirnos algo.
Oh, maravilloso estos escenarios. Yo siempre, desde la universidad, desde la asociación, desde el hospital, la idea es difundir estos conocimientos. Mientras más sepa la gente de este tema, más probabilidad tenemos de que podamos llegar rápidamente a un diagnóstico, de que podamos tener una mejor calidad de vida. Así que fantástico seguirlo difundiendo. Felicitaciones por todo este trabajo y con mucho gusto en lo que yo pueda apoyarles. Bueno, no, nosotros desde aquí, desde BioFinWeb, desde el equipo, le agradecemos. Yo me puse muy emocionada, el doctor Sarante vino inmediatamente sí y le apostó a eso. Así que bueno, gente, los esperamos. Sabemos que cada semana hacemos este encuentro. Los invitamos porque está el segundo congreso de enfermedades raras de ERCAL. Es un congreso que es gratuito, hay modalidad presencial y virtual. Allá nos vamos a encontrar, doctor, y los invitamos para que ustedes participen, por favor. Vamos a todos estos eventos y todas estas ofertas que la modernidad, las tecnologías nos están dando, porque todos tenemos que aprender y construir. Bueno, doctor, muchas gracias. Nada, chao, un gusto, gente, un placer. que estén bien. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Chao.